Buenas. ¿Qué tal? Ya estamos otra vez de vuelta con el stream. Que he visto que han sacado un nuevo final. Bueno, ya me enteré hace unos meses que sacan una actualización, un final y demás. Y estoy por aquí para terminar el buen final de la historia de Varna. Así que nada, vamos a ver lo que nos depara. Antes de nada, porque eso no se ha visto, lo he visto yo cuando me metí para ver cómo iba y demás. Cuando terminé el final y demás, pues poquita cosa pasó, no la misma final que cuando terminé yo en su día la historia, pero la única diferencia es que cuando termina la cinemática y demás, pues te trae mucho, te llama todo grupo para celebrar una fiesta entre todos nosotros. Y llegamos Corazón Sombrío y Varna al campamento y aquí nos dejan para que hablemos con todos los compañeros y demás. Sin que tiene pinta de que esto va a estar muy guapo. A ver, ahí se va Corazón Sombrío. Didn't expect to be nervous, but seeing everyone here like this, it's strange, isn't it? I feel like I must have dreamed the last few months. Now I'm waking up back in camp with my hair smelling like wood smoke and fallen leaves stuck to my backside. Voy. Como si me hubiera pasado estos meses soñando, me despertado al campamento con una lomada y a jarasca pegada al trasero. Ya estoy por aquí. A ver. No te preocupes, ya verás cómo empieza a pasártelo bien seguida. Si teme que no sea rap, puedo pellizcarte.
Tu trasero está bien, créeme. Me fijo en él a menudo. Si no te ves en condiciones para esto, solo puedes... Tienes que pedirle e inventar alguna excusa. La 3, obviamente. Oh, I've noticed. Ever since I first slipped into my camp garments, I should think. So, we should divvy up what we tell people about what we've been doing these past few months. I'd hate to be a bore that comes along and regurgitates the same story to someone moments after you've told them. Any ideas? La 1. Well, there's the visit to the House of the Moon, fending off Sharan assassins. That stray imp that joined us. Bing bong, wasn't it? We've squeezed in a lot. And I'm glad I got to share it all with you. Oh, qué I'm bonito. sure we'll have them hanging off our every word. I'll leave you to do some mingling, unless you need anything else. Ah, es verdad. Habían actualizado... Cierto. Habían metido también una actualización hace un mes, una cosa así o menos. De que ahora tenía animaciones de los besos nuevas y demás. Así que vamos a verlo. That can be arranged. Creo que igual. Almost a shame we're with company. I'd be tempted to let you whisk me away someplace quiet. ¿Qué cosa me dice? A ver, dale un ratito. Why? Are you expecting to be gone for long? All right. I could get lost in those arms. With music in the air and wine flowing, don't get into trouble, but if you must, fetch me first. Me mira un momentito. Tema de gráfico y demás, porque se ve rarete el tema del pelo y de la barba y demás. Si se puede tocar. Está bien. Ah, pues esto, ¿no? No. Es igual, creo. Enjoying yourself, I hope. Sí, es igual. Esto es nuevo. I know. I'll have to stop myself from getting teary-eyed when it's time to say goodbye again. Let's make tonight count. The only regrets I want to hear about come morning should revolve around an excess of carousing and questionable dancing. Ay, ay. Tirorín. A ver, a ver, a ver, a ver. Lo tengo puesto bien, ¿no? Sí, calidad. Harta. San Ultra. Uy, ¿qué he hecho? Reunited with friends amidst nature. What more could I wish for?
Vale. Ah, hace esto. Toma nitidez de mano. Sí, creo que sí. Coño. No se está muy. Se me ha ido. Bueno. Ahora. Oso lechuza, amigo. Grande. A He ver, a looks verte. coyly at the ground, suddenly shy. ¿Qué te ha He dedicado? snaps the air and wiggles. He's either miming fighting a many-limbed creature or dancing. It's unclear. He is, however, exhausted. He's had plenty of adventures without you. Hostia, echaremos pata, dice. Qué cabrón. Pero me he dado. Así le mola. The joy in the owlbear's eyes is clear. He longs for a home and would love to stay with Shadowheart. Ole. Perfecto. The owlbear's eyes are alight with excitement. He can't wait to leave with Shadowheart. Very good, very good. Carícialo, carícialo, hombre. Se acaba de Se acaba de transformar este hombre detrás. Es que se ha transformado. ¿Qué pasa? Ah, que se ha emborrachado el hijo puta. Vale, vale. A ver. Aquí no. Ah, vale. Si cambiar la nitidez a esto. ¿Cómo no? Ah, vale. Esto no lo tengo que poner ninguno. ¿No? Calidad visual, aumenta la definición de imagen, vale. Ya veo, coño. Sí, parece que se ve un poco mejor. Pero se me quita esto, ¿no? Si le... Ah, vale, vale. Vamos a ver qué dice Rasca. There's something strange in your old friend's mouth. What is it? Scratch barks merrily in something like agreement. He seems excited in a way you recognize. He wants you to throw the object he's dropped. Sí, But me it he dado isn't cuenta. a ball. It's the astral prism. He whines. Let's talk, more throw.
Te voy a esperar a que te voy a rascar. Te voy a acariciar un poquito. A ver. Vos. Uy. Aquí no. Sí, puedo. ¿Cómo se me ha lanzado aquí? Aquí. Ok, tío. Iba por ahí. Ah, pero no me lo trae. Qué joder, tío. Está aquí todo el mundo, tío. Qué guapo. Oh, Dios, ahí está. Mi gran amigo Bolo. Perfecto. Tini. Mili. Milil, perdón. No hay idea. Hombre, hasta Real. Gale. Oh my god. Arcón de ropa. Hostias. Coño, este es el gato de Gale. Laisel. Presión astral. Ah, que esta no está aquí. Vale. Mola. Vale. I must be careful to not overindulge tonight, Coño. lest I lose control and slip into Ah, te voy a poner lo que te dé la gana. Mola, 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 mola. Mola, mola, mola. Pero no puedo abrir el inventario, ¿no? No, no me deja abrir el inventario. No, no, no. Ah, mira. No me pega esto. Completada, completada, completada. Ah, vale. Una despedida adecuada. Acudir al encuentro de Mustio. Ahora que se calma las aguas, Mustio ha reunido al resto de mis camaradas y seguidores para celebrar todo lo que hemos conseguido. Le voy a preguntar a qué se ha dedicado todo el mundo durante este tiempo. No te he oleado, liberado feo. Al Kirraspos. Un huevo Guillanqui. De modo que tener un huevo que Guillanqui está protegido, vale. Tengo guantelete de Helsi. Perfecto. Chorro misión esto. Joder. Termina la aventura. Oh. Y es que como puedo, Eva. No puedo. No puedo, tío. Cambia. Ah, coño, vale, aquí. Vale. Eso lo puedo leer ahora. The book refuses to open. Ah. Coño, ¿y por qué tengo eso solo? Ah, esta es la indumentaria que llevaba yo. Pues nada, me deja esto. Voy a hablar aquí con la gentecilla. There you are. I was Pedúnculo. hoping you'd make your way over. Comer. The table, so this is still the first attempt. Vale, que luego hay por aquí. ¿Qué cosita hoy? Ah, sí, aquí más cosas. Ahora, aquí está mucho. ¿Esto qué? Cofre de agradecimientos. Gaceta a la boca.
La boca de Baldur. Ah, que estos son periódicos. La caja del vampírico vive para contarlo. Ah, vale. Templo han muerto. Este fue el que lo vendimos un poco a la secta esa de las adoradoras esas del agua. Fue la frontera, y fue una señal por armado explorador. Señal de la piedra. Este no me acuerdo. Llama si mesa la torre de Ramasí, se queda sin mago. Ah, coño, pues en verdad, con la tontería. Sí, más o menos el lazo este de tiempo que hemos dado es el tiempo que estamos más o menos igual a mi partida esta. ¿Qué es lo que hay aquí? A ver quién es este hombre. Oh, hello. Let me guess, you've got some suggestions about the music choice. Bueno, ah, I find it hard to summon up the trademark pep these days. You have no idea who I am, do you? I thought Withers might have set the stage a little. I owe him a favor, one he is eternally invoking. I thought honoring the worthy was a fair price to pay for Withers to pull me out of the fugue plane. Alas, one purgatory to another. joder. Languishing in obscurity. Cyric knew what he was doing when he punished me for that song, the prick. Before I was banished to the fugue plane, I had song prayers coming out the proverbial ears. Guess how many I get now? None. I'm washed up, I'm afraid. A ver, voy a tener engaño. Joder, 18. F. Ah, tengo... Toma, criticado. You know? You're bloody right. It is an honor. Finally. The scribe picks an adventurer of substance, of culture. What can I do you for? Coño, vamos a motivar, ¿no? Your Cambio. wish is my... etc. What song do you want? También las historias, esto va a ser algo animado que nos anime a bailar. Vamos para amar con esperanza. Me gustaría ver una canción sofisticada y cálida. ¿Vale este? Fantastic idea. It'll suit the whole affair perfectly. Ah, que esos instrumentos los están flotando aquí al lado. Curioso. Luego de ello aquí. Voy a tocar. Espera, no le voy a cortar rollo tampoco. Después cuando hable con todo el mundo. ¿Qué dice este hombre? Boo! We are not dreaming. It is our old friend.
El gato ahí en el hombro. Oh, and it is good to be seen. Oh, after so many days down in the dark, Minsk began to wonder if he was some blind bug who had only dreamed himself to be large and bulksome. You will forgive the aroma, I hope. We were not expecting the Dusty One to open a portal to our very cell. Who had a moment to lick himself clean, but there is a little too much of Minsk to cover. Ok. Minsk and Boo have been helping, of course. We guard the streets, while Jahira is occupied with harperish matters. The Zentarum rule the city's underbelly, so Minsk and Boo went to give them a tickle. There were harsh words, battle cries, some manner of head wound. We awoke in a Zentish cell, awaiting trial by noble combat. Execution, says Boo. No, Ejecuciones. I am not sure of Vale. the difference. It is a long walk to the gallows, and Minsk still has his fists, no? Sin correas. In ample time indeed. So long as the Bone Mage returns us to our cell by dawn, Boo would not be late to the bloodshed. Baño de But sangre. leave such Joder. matters for the morn. Tonight is for celebration and the telling of tales. Ay, ay. How have you filled your days since we tore the sticky tyrant from the sky? Oh, ya también. No, no, my friend. It is not yet time for tears and passing Boo around for the wiping of eyes. There is much merriment to be made before the night is done. Go and greet the others. Minsk shall make himself presentable. A ver si verá. Ah, this pond shall do nicely, Boo. Though I see no soap. So you shall have to blow the bubbles for me. Ok. Sofra pasa. Pumpa. Hijo de puta. Ay, esto no mirar cofre. Carta oficial del gremio. Vale. Bueno, aquí voy a hacer un poquito de spoiler. Esto lo leí cuando hice la otra partida, lo leí un poquito de más. Para eso, pero después dije, mejor voy a esperar. Me leí unos cuantos, me leí creo hasta este de aquí. Este o este, no me acuerdo. El de Alfila, el de Alfila creo que fue el último que leí. De nada, todo prácticamente dando las gracias y demás por haberlos ayudado y demás. A ver, Alfila, ¿qué decir? El resto no lo leí, pero sí. A beautiful night. I wish it could last. No, la de Alfila no la leí. No, vale, la de Alfila no la leí. Vale, la de Alfila y cuál fue el otro, los Ghouls. Sí, este sí, vale. La de Alfila no, a ver. Hola, siento que haya pasado tanto tiempo de la última vez, pero tengo muy buena noticia. ¿Te acuerdas de que la Crisa estaba haciendo unos turnos como una loca en la canción élfica? Pues me despertó una mañana toda emocionada y me dijo que tenía una sorpresa para mí. Me llevó hasta una casita de la baja ciudad que tenía una plaquita colgada en el exterior. En la plaquita estaba tu nombre, el de Liala, y debajo ponía Escuela de Música. Ah, qué guapo. se me saltaron las lágrimas, no me lo podía creer. En la casita más cuca del mundo. Tiene un espacio enorme abajo y una habitación arriba, donde dormimos nosotras. Oh, parece que corría la buena idea. Y antes de que me diera cuenta, tenía una sala abarrotada de aspirantes a bardo, venidos desde sitios tan lejanos como Grande Kick o Waterdeep. La Crisa tuvo que dejar el trabajo a la ocasión élfica para ayudarme. Ahora me dedico a enseñar de sol a sol
y me voy a la cama muerta de cansancio todos los días. Nunca había sido tan feliz. Ven a visitar algún día. Nos encantaría recibirte. Con mucho amor, tu amigo Alfila. Oh, qué guay. Qué bien, qué bien. Además, al final me caía muy bien. Y la compañera también, la Crisa también. Me caía las dos muy bien. Bueno, y ya lo vi en su día. Que me parece muy buena pareja las dos. A quien corresponda. Mustio me dio esta dirección por si quería escribir. Y, bueno, quiero escribir. Dirección de remitente incluida. Un saludo. Joder. ¿Qué coño es así? Barcus. ¿Quién era Barcus? No me acuerdo quién era este hombre. Barcus. Dirección de remitente incluida. Un saludo. Joder. Damon. Ah, este era el herrero. Hola. ¿Te podría pasarle esta nota a Carla? Mil gracias, Carlas. Si lees esto es que estás viva. Que de un modo u otro has conseguido seguir adelante, gracias a los dioses. A menudo pienso en ti y en qué será tu vida. Escríbeme, ¿quieres? Te lo pido por favor. Atentamente, Dimo. Ah, hostia. Ah, pues esto lo voy a pillar. Entonces la carta, se la voy a... Bueno, claro, la de los gurus está también, ¿no? Alejandro Astarion, sí. Vale, pues esta se la voy a coger y se la voy a dar a Astarion también. De resto era todo para mí, ¿no? La persona solo los reinos, sí. De art. Luego mientras disfruta el sol, calienta el porche de la posada a la última luz. De vez en cuando sopla una ligera, ¿eh? The whole gang is here. Wish I'd had time to polish up the Te horns. ofrecería este planeta de ejercicio por estos últimos momentos. Ven. Y si tienes un... Estaría verte. Este no sé si era el niño Pero bueno. Y esta es para Wii, ¿no? A pesar más clavada de Baldur. Que haya aniquilado absoluta. Esta la voy a pillar. Estas cartas la voy a pillar. Ay, no. Me confundí. Bueno. ¿Verdad? Pues pillar todas, ¿no? Sí, voy a pillar todas. Y no mira de aquí. El Deimo, la de Wurst, a la vera. Ah, a la vera. Cierto. Hola, soy Alberto, ¿te acuerdas de mí, verdad? El hombre secreto me dijo. Vale, sí, esta lo había leído ya. La de Revenga. Carta oficial del gremio. Esta también la leí, ¿no? Sí. La de A, la de Araj. Sebastián también. La de Flori también. Alfila también. Barcus. El Minester. ¿Este quién era? Gale, muchacho. Tengo que pedirte perdón por haber estado ausente durante la pequeña reunión de Mustio. Comienza a hablar solo... Ah, coño, este es el viejo, vale. Este era el Gandalf. Como se comienza a hablar solo asuntos muy urgentes evitarán que perdiera la oportunidad de disfrutar del excelente gusto que tienes por los confites y de tu estimada compañía Carosta. Me alegré mucho de enterarme de que habías entrado en razón en lo referente a la corona maldita. Y me alegré más aún cuando descubrí que la presencia enfermiza del hombre ya no suponía amenaza alguna. Espero que te quede impresión de que Mithra te ha tratado bien, al menos en lo referente a este tema. Sé que estarás disfrutando tu aventura, pero debo decirte, me cuesta imaginarte fuera de Waterdeep. O más bien, fuera de tu biblioteca. No sé de dónde te llevará tus correrías, pero asegúrate de mantener la despensa bien cargada de provisiones. Al fin y al cabo, uno nunca sabe cuándo puede visitarte un viejo amigo. El Minister. Grande. Nocturna, ¿esta quién era? ¿Qué cosa? Ah, esta la... Vale, esta era la amiga de... que aprendió con ella, con Corazón Sombrío. Espero que estés bien y seas feliz. No puedo explayarme, pues en mi nuevo enclave sigo rodeada seguido de Shar. Casi cada instante de vigilia. Deseo fervientemente que disfrutes la velada con tus viejos amigos y espero que tú y yo compartamos en algún momento un encuentro similar. Sé que resulta extraño que ande rumiando unas ideas tan heréticas, pero no puedo evitarlo. Quizá algún día encuentre, aunque sea un fragmento de valor que tú mostraste y pueda alejarme de esta vida. Hasta entonces procuraré mantenerme a salvo y proteger los recuerdos que conservo de ti como un rescoldo de luz en un océano de oscuridad. Hasta que volvamos a encontrarnos, tuya para siempre nocturna. Esta también era alguna chaval. Valeria, a ver. Saludos, escribo para pedirte ayuda con un caso misterioso que va a salir a la luz desde nuestro pequeño golpe a los balistas.
Hace 6 meses, lamentablemente, he tenido que atribuirme un mérito de haber disuelto el culto de Val. En tu esencia seguro que lo comprendes. Ah, vale. Qué bien. Entonces fue la que se llevó los méritos. Y me estoy ocupando de ahuyentar lo que puedan quedar en nuestra bella ciudad. Esto me ha convertido en un objetivo para algunos de los desaprensivos. Se ha hecho público un documento falso que cuestiona mi reputación. Una supuesta cuenta sin pagar en la ocasión élfica. Sí. Si porque se va a pasar por allí con oro de sobra, quizás podrías persuadir a la dirección de establecimiento de mi evidente inocencia. Muchas gracias. Me investigador Valeria, detective. Ah, hostia, que vale, este es el paquidermo, este putero. Postdata, lucha por conseguir a de Vela un ascenso póstumo a Fuego Fountainhead. Merecido al menos. Muy bien, paquidermo. Carta de voz. Uf, esto me pone un poco a parir. Unos caracteres en Tirsu. El alfabeto Githyanki adorna un lado de la página, el otro está escrito en lengua en común. Shellac. Aunque el fe ya no esté en nuestro lado, el cometa brilla con más fuerza que nunca. Aliento a aliento, batalla a batalla, la muerte de Brakit está cada vez más cerca. He viajado para astral, masacrando a quienes debían ser masacrados y propagado la verdad del heredero a cuantos ha ido encontrado a nuestro paso. Estuvieron no receptivos. Joder, muchos Githyanki ya se han asado en armas como guerreros del cometa. Otros se han quedado en sus enclaves o han viajado al Creches para seguir a la causa como escribas, espías o eruditos. Pero no todos nuestros aliados son hijos de geeks. Saera Menjar Askik, el rey dios de los Kiserais, ha solicitado una audiencia. Hubo un tiempo en el que habría considerado semejante coalición inconcebible, pero con los Kiserais, joder, puto nombre más complicado, a nuestro lado. Ni siquiera los Kiserais, vale, sí. Todo poder podría detenernos. Para que los Blackis caiga, quizá los dos cielos deberían reunirse de nuevo en uno. Pues muy bien. Vaya, te estás como me acabas de soltar, cabrón. A ver, esperanza. Yo tuve un sueño, aunque tampoco se puede decir que aquí haya noches, ni días. Soñé contigo, con todos vosotros. Estabais aquí conmigo y yo os servía pan, mermelada, galleta de avena, queso y té suficiente para inundar un desierto. Comiste, bebiste, sonreíste y reísteis. Sonreísteis y reísteis. También me preguntaste si era feliz. Nadie me lo ha preguntado desde hace mucho tiempo, tanto que he olvidado si alguien llegó a hacerlo realidad. No supe qué responder, por lo que en lugar de eso te di un paseo por mi casa y te mostré todas las almas que me acompañan. Antes pertenecía a Rafael, pero ahora no tienen dueño. El archivo es una galería de arte. Coño, Esperanza. Ay, Dios mío, vale, Hope, cojones. Esta es la de Rafael. El archivo es una galería de arte. En el montón una cocina enorme. Y la mazmorra es un refugio para las armas y las criaturas heridas que quieran unirse a nosotros. Que si soy feliz, no lo sé, pero soy esperanza y perduro gracias a ti. Oh, qué bonito. Qué bonito. Mayrina, ¿esta era la ángel? He decidido ponerme en contacto yo, para variar. Por fin he dado a luz, un niño precioso. No puedo creer que planeas. Ah, esta coño, vale, que esta la del zombie, la de la. ¿Cómo se llama el bicho este? La bruja esta. No me acuerdo el nombre. la tita Paqui esa. La mujer que se intentó vengar de esta mujer, de la bruja. Por fin ha dado a luz un niño hermoso, precioso, perdón. No puedo creer que me plantease entregarlo. Se pasa la mitad de la noche berreando y apenas duermo, pero soy muy feliz, más feliz que nunca. Aparte del día que me casé, claro. Voy a llamarlo Connor, como su padre. Ahora que él ha muerto, Tita es él, eso. He abierto una editorial con otros suplementos de las sagas. Sí, eso, coño, las sagas era. Por el momento tan solo hemos publicado unos pocos panfletos o flyers. Pero ya voy por la mitad de mi primer libro. ¿Qué me va a decir que acabaría de escritora? Es como un sueño hecho realidad. Lo cierto es que va sobre cómo matar sagas, pero como reza el bicho, la experiencia es la madre de la ciencia. Cada panfleto que publicando atraerá más gente a nuestro grupo de apoyo. Y aunque me alegro un montón de que vengan, me parte el alma ver cuánto daño hizo ese.
Eso sí, te prometo que mientras siga con vida, ni una saca más pondrá su pie en Baldur Gates. En fin, que no te escribo para darte la turra, sino para agradecerte que salvase a una chica asustada que creía que sería una madre espantosa. Qué cagada estaba. La próxima vez que nos veamos, invito yo las birras. Me alegro por ella. Cata los 9 dedos. No soy más que... No soy muy dada a abandonar mi ciudad, pero una chica siempre le alegra que le invitasen al baile, así que gracias. ¿Hasta quién fue? En mi lugar aceito una barrilla de un buen vino añejo que rodaron hasta aquí desde la alta ciudad a causa de la conmoción. La reconstrucción ha traído consigo muy buenas oportunidades y merece la pena que hablemos de ella, cara a cara como una copa en mi casa gremial. Si no tienes nada mejor que hacer, disfruta de la fiesta e intenta cantar a la alta pista, no te deseo nada. Ah, esta es la hija, ¿no? 9 dedos. Ah, no, coño, vale. Esta es de la sexta. Hostia, tía Free, adiós. A ver, espero que mi grafía haya mejorado al menos un poco en los últimos meses. Cuando llegaba a Tropincola a la ciudad temblaba tanto que apenas era capaz de sostener la sopa que los sacerdotes me ponían en las manos. Mucho menos escribirte para darte las gracias como te mereces. Solo cuando la propia ciudad empezó a temblar sentí que mis manos se quedaban quietas, junto con los demás veteranos refugiados en el templo. Después de la legión indigna de Eturel, vi como esa combustión se alzaba sobre la ciudad. No sentimos miedo, solo ira, asco, propósito. Y junto a este último, poder. No sé qué juramento nos aferramos ahora ni cuánto durará, pero no lo pondremos a servicio de la ciudad. Pero lo pondremos a servicio de la ciudad, perdón. Pero que no sufra como sufrió Eturel, tanto si no acepta como si no. Es algo más simple que agradecimiento de lo que debo. No hay palabras que puedan compensar lo que hiciste a mi gente. Pero así es como debe ser. Cada día llegan más personas al templo para ayudar a las víctimas. Si se permite trabajar a su lado, con eso me doy por satisfecho. Venga menos cuando pueda ser, claro. Qué bien. Pues ya están todas las cartas leídas. Entonces, ya están todas las cartitas leídas. Una daga. Bueno, a ver por quién empezamos. Hablando. Evidentemente por mi gran amigo Uro. Que le voy a decir, le voy a gastar las 40. ¿Yo qué? ¿Mi ojo qué? ¿Lo tendrás por ahí ahora? Cool, fresh air. Ah, my dear friend, it's been an age, has it not? You're looking very well indeed. Sí, después de que me arrancara el ojo, sí. Will be very pleased to see I found my way here, despite my invitation getting lost in the post. Busy as ever. Better that than the reverse, wouldn't you say? Every major publishing house on the Sword Coast has been vying for my upcoming Nuestras aventuras. I've Okay. gotten quite good at replicating your signature, so you need to bother with the release form. Hijo de puta, me invita a la firma, dice. Me with the title, though. I'm considering The Hero and Me. Ah, What do you think? yo y el héroe, vale. Efectivamente. Very telling, wouldn't it? But believe you me, my friend, not a word could have been written without you. Ya, ya. Sí, porque estarías muerto, básicamente. Once the manuscript is finished, you'd even be willing to write a foreword? Or better yet, I write a draft and you can just sign your name. Lo firmaré por Better ti. still, La madre que lo parió, I'll tío. sign it for you. Your success really has been wonderful for my reputation. Ya, You claro. mustn't let me hog your attention all night, my friend. You've many friends to chat to, and I'd love to listen in. Ajá. Muy bien. ¿Nada más? Don't worry, friend. No. Oh, pardon me. Why were we scrounging in barrels and crates for supplies when he could source these? God, I remember one evening when we had to eat 14 apples, some fish heads, and a stale loaf of bread just to get by. A ver. A ver, sí, compañero. Bueno, espérate, voy a hablar con él. Con el gato de este hombre. Oh, right. You. Ah, Hello.
¿Pero qué habrá? ¿Cómo? ¿Pero qué? ¿Por qué ahora? Si la última vez hablaba. Yes, I'm certain it is. As for you, well, I've heard congratulations are in order. Oh, You ya. helped Mr. Oh, Dacarios save Baldur's Gate from the Absolute, isn't that right? that's right, man. Porque nunca me han gustado los gatos. Cierto, la verdad que sí. Gatos, That hermano. doesn't sound like him. But whichever way you want to remember it, well done, I suppose. Sí, I hombre, want to me ha ayudado go visit bastante. myself and Gale when you're able. If you can extract yourself from what I'm sure are very important responsibilities. No tienes respeto alguno. Otra vez vas a hacer uno. We'll Sí, send hombre. word by pigeon when we've need of you. I used to have a taste for them, but a great many things have changed in Menos mal. recent months. Gracias. Ta-ta, darling. Chao, chao, darling. Nice little spot, isn't it? Quite as nice as the sitting room, but sure. Didn't realize you were such a homebody, Tara. Ay, que es el periódico. Ay. So you made it. Coño, anuncia el fin de la Now emergencia. here's a party. Último inicio de vencida de la ventanilla. Ah. Siendo criminales, queremos usar la reconstrucción para aumentar su poder. Bueno. El editor de la boca de Baldur dimite y niega toda conexión con el regimiento de Gortash. Muere Rafael, anecdotista de Shares. Hostia. Vaya, vaya. Bueno, ¿con quién hablo ahora? Do let me know if you spot a cozy Yep. corner near. ¿Con quién hablo ahora? Evidentemente con los de mi grupo lo voy a hablar lo último. Lo de mi parte, básicamente. A ver, Yaira, ¿qué te cuenta, socia? Well, now. You can make yourself presentable when you have a mind to. Perdón. Podrías ponerte un poco presentable. Si estoy presentable. ¿Sabes qué pasa? Oh, forgive me. I am simply excitable. It is good to be out under an open sky once more. My first, since the reconstruction began. We left quite a mess behind. But the city begins to look something like itself once more. Same twisting alleys for purse pickers. Same wooden buildings ready to get burnt by next year's dragon. Same cisterns overflowing. Huh. Desastre, pero no es un desastre. Es un desastre, pero no es un desastre. Exacto. Baldurians simply get on with it. Stubbornness, civic spirit, plain stupidity. Perhaps all three. But nothing I will sniff at any longer. Harpers have come from half the world over to lend aid. Farmers, masons, healers. My own son George has been wooed to their ranks. Already he plans crop cycles in Worm's Crossing. Not so for my daughter. Ryan's rejoined the Flaming Fist. Temporarily, you understand. To organize the craftsmen. Though she spends more time locking up comrades for pocketing aid funds. They might learn a thing or two if they don't expel her. Again. Otra vez. Sí, está muy I buena. suppose I am
I tried to steer them clear of my life's work, but they have chosen it for themselves. There is still much to do. People to house, a Harper network to rebuild. I may have little love for this city, but so long as my family chooses to serve it, I can do no less. For all your travels, I hope you have arrived where you want to be. Home. Whatever that means to you. Hombre, el campamento de Corazón Sombrío también, pero el campamento lo fue... fue lo que le ha dado todo. Efectivamente. Ah, sentiment. With the greatest affection, I can think of better ways to sour our stomachs. I must inspect the refreshments. You'll never know. Some ne'er-do-well might have tampered with the wine. ¿El vino? ¿Perdón? ¿Dónde? ¿Dónde está el vino? ¿Dónde está el vino? ¿Dónde está el vino? Here, Boo. Store some in your cheeks. Better than Zentish prison fare, is it not? ¿Dónde está el vino? ¿Dónde está el vino? Vino. Ay. Abran paso, hijos de puta. Y estamos ya no me dice nada. ¿O sí? Why are you looking at me so? I'm enjoying myself. You look upon fun, Jahira. Rivers has a keen eye for a nice vintage. Y este, Were bailan. scrounging in barrels and crates for supplies when he could source food. A ver con quién hablo ahora. I remember one evening when we had to eat A ver si Corazón 14 Sombrío. apples, some fish heads. Le diré, hágalo por la Can't carta. keep away from me, I see. I don't blame you. Ah, sí, mira. Sí. Porque nos haya escrito una petición de voluntario. ¿Cómo? Oh, did you now? Come on then, out with it. Parece que haya dicho que íbamos a... Ah, sí, vale, claro. Eso es... También vale, ¿no? Pensaba que daría encima los a uno. The owlbear! Of course he can come with us. Oh, I bien. always regretted we didn't extend the offer after the battle. It was all such a blur. Are you sure he'd want to join? I'm not exactly settled anywhere right now. It could be dangerous at times. No te preocupes. El peligro forma parte de nuestra vida cotidiana. Sí, efectivamente. All right then. It's settled. Oh, the things we'll get up to. A dar un piquito, hombre. Un piquito. A mí me han mentido, ¿eh? Giro de los besos yo no veo nada distinto. Why, I feel better already. Efectivamente. Solo tú sabes para acá. Que no vamos. The owlbear's eyes are alight with excitement. He can't wait to leave. Vale. ¿Qué más? Housing, compa. You would think someone of my vintage would be inured to the passage of time. Yet these past 6 months have seemed endless without your company. But now our paths cross once Joder, more. se me ha hecho interminable ese 5 años. Hace tiempo así volando, dice. Te está poniendo muy cimentado aunque no nos llevamos demasiado, que cabrón. Se mete en todo. We have all pined for each other's company, I sense. I cannot imagine otherwise after what we shared. That bond was forged in a crucible that can never be stoked again, Oak Father willing.
It is a bond that can weather any distance, any passage of time. I know it can, for I feel the longing for old friends in my heart each day. Claro, exacto. You are right, of course. I am accustomed to dwelling on the past, even when it brought me nothing but unhappiness. You changed that, and gave me the most precious of memories. Now the task is to make yet more of them, so that each reunion shall be all the sweeter. And who's to say we need to make such gatherings a rare occasion? My hearth is yours to warm yourself beside always. Now, we have much to catch up on. Do not allow me to ramble on. I am eager to hear all you've been doing. Por fin. Ah, tú In primero. that case, very well. Our community grows rapidly. In 6 months, we have turned what was once a shadowy wasteland into a true home for all. In another 6 months, I would wager the scars of the past will be entirely invisible, even to those who remember them. The old masonry of Moonrise Towers and Rythwin have been repurposed into new homes, and the land is rich with harvests and bountiful trees. Nature and civilization are in harmony, stronger together. Suena It estupendo. is, truly. Though a more complex, evolving beast than I could ever have anticipated. I spoke often of balance before. Only now do I realize the balance is no simple, fixed thing. We welcome folk from all walks of life. Anyone who wishes for a new start. Naturally, it can be chaotic at times, but it is a thrilling sort of chaos. It thrives in ways I could never have dreamed of. As am I. I may age more slowly than most, but I do believe I've gained some new laughter lines of late. Now, please, tell me all, and spare no details. I shall not lie. I have an ulterior motive in wishing to hear all. It is the children, you see, my charges. Their appetite for bedtime tales is greater than I could ever have anticipated. Another story, Daddy Halsin. Another is the chorus that greets me each nightfall. They have all but exhausted my repertoire in but a few short months. No mean feat given the lifetime I have lived. I desperately need new material, please. My reputation is at stake. I am all ears, though I never cared for that phrase. A rather unsettling image. Poner algo así. You have kept yourself busy. I expected no less, in truth. I shall be able to keep the children enthralled for a few more nights yet, thanks to you. And should you wish to retell of your exploits in person, well, I shall not object to a night off. Now, it would be cruel of me to hoard you all to myself for the evening, as much as I would like to. I shall leave you to the others for now, unless there was anything else. En forma de oso. Gracias, sentada la cabeza. No te lo esperaba. Me da un abrazo. Quite often. They come and go as they please, but with so many playmates to avail of, they are far from strangers. They ask after you often. What you did for them will never be forgotten.
I can see it in the land all around me. But more importantly, I see it in their faces whenever they visit. To make a child smile is to dabble with the power of gods, as far as I'm concerned. I spend half my days in ursine form. The children demand it. I had a score of them taking turns riding upon my back just days ago. I'm glad they are so comfortable with the Oakfather's creations. But they must learn that not all are as amiable as I am. A lesson for another time, though. They deserve some joy. As for roaming, that impulse has dwindled, I must admit. Perhaps because I have found where I am meant to be. As did I, but somehow I feel like I no longer need to roam. That I have found something worthy laying roots for. Amazing what can be discovered about oneself, even at a ripe old age. On occasion, but I prefer not to interfere. Francesca of the High Forest is Archdruid now, and by all accounts, she has proven to be a steady and wise influence. Even Korga may yet find true balance, thanks to her influence. Dame un abracito, hombre. I was just thinking the very same. Un abracito, compa. I could get used to this. Before you go, I have something for you. Just a little keepsake, really. Do you remember how I told you I like to whittle? Me ha hecho una figurita. I made this. Ducks are my Pues sí. favorite, but I thought they were particularly fitting in this case. They are migratory birds, of course, traveling far and wide with the turn of the seasons. Yet, they always find their way back to where they belong. Just like old friends find themselves back in each other's company. Hace algo. El fondo no sentimental, ¿sabes? A venderlo, a venderlo. Me encanta. Just a token to remember me by. Now, I've taken up enough of your time. Go on. Enjoy the festivities. We can speak again later. Pantalla. Huele como las profundidades del bosque. Lanzar. Pues voy a dejarlo un momentito por aquí. Y ahora después vuelvo otra vez. Sí. Voy a guardarlo por aquí. Y ahora después termino bien esto. El final. Al final lo tontería me enrollo además y no lo he terminado. Que llevo una hora ya. Pero bueno, lo dejo ya por aquí y ahora en un ratito vuelvo otra vez. Así que gracias por pasarse y demás. Hasta ahora.